Saludos, estudiantes. Bienvenidos a Repasando Física y Química, la plataforma virtual creada por el Departamento de Física y Química del Colegio Peñafort. Este material os servirá para repasar de forma fácil y amena los contenidos de cara a preparar los exámenes finales de evaluación. Comencemos. La unidad 10 es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el conjunto de cargas eléctricas que se mueven de forma ordenada. La mayoría de las veces serán electrones que se mueven por un hilo metálico. Existen dos tipos de corriente eléctrica, la corriente continua y la corriente alterna. En la corriente continua, las cargas siempre circulan en el mismo sentido. El generador de corriente, que proporciona energía a las cargas para que hagan su recorrido, tiene un polo positivo y un polo negativo, que siempre son los mismos. Podemos observar que la circulación de los electrones a través del hilo conductor resultan que mantienen su valor de voltaje o diferencia de potencial estable y constante en el tiempo. Los símbolos utilizados para indicar que estamos en este tipo de corriente pues suelen ser líneas continuas en las que los generadores se indican en los circuitos con estos símbolos que estoy marcando a continuación. En una corriente alterna, las cargas circulan una vez en un sentido y otras en el contrario. El generador de corriente que proporciona energía a las cargas cambia de polaridad varias veces por segundo. En este tipo de corriente podemos comprobar cómo el voltaje va teniendo valores positivos y negativos que van variando de forma periódica a lo largo del tiempo. Los símbolos utilizados para indicar que tenemos la presencia de una corriente alterna son los que se encuentran aquí a la derecha. La corriente eléctrica se obtiene mediante generadores. Los generadores de corriente son máquinas que transforman cualquier tipo de energía en eléctrica. La corriente continua se puede convertir en alterna y viceversa también, mediante unos aparatos llamados inversores o rectificadores. También se puede modificar su voltaje mediante los llamados transformadores. Existen distintos tipos de generadores. Los hay de corriente continua y los hay generadores de corriente alterna. Entre los de corriente continua tenemos, por ejemplo, la dinamo. La dinamo emplea la energía mecánica de rotación de una rueda para producir la electricidad. Otro tipo de generador serían las placas fotovoltaicas. Estas placas convierten la luz del sol en energía eléctrica. Y por último, también el uso de baterías o pilas, las cuales transforman la energía química en energía eléctrica. Por otra parte, tenemos los generadores de corriente alterna, que son los alternadores, circuitos que giran dentro de campos magnéticos generados por imanes. Un circuito eléctrico es el camino cerrado que recorren las cargas eléctricas y que les permite volver al punto de partida. Para que pueda funcionar el circuito debe tener un generador de corriente que aporte energía a las cargas que llegan al final del recorrido con el fin de que lo vuelvan a iniciar. Un ejemplo de circuito eléctrico lo tenemos en la imagen de la izquierda. En él se presentan los elementos más básicos que suelen aparecer, como es un interruptor que permite abrir y cerrar el paso de la corriente, un conductor, que es el hilo por donde van las cargas eléctricas, un receptor, que es el aparato que queremos que funcione o trabaje, y un generador, que es el instrumento que aporta energía para que las cargas completen el circuito. Tradicionalmente se ha tomado el sentido de la corriente desde el polo positivo hacia el polo negativo, es decir, en sentido contrario al giro de las agujas de un reloj. Esto es debido a que se pensaban que las cargas positivas eran las que circulaban en el interior del circuito. Posteriormente se descubrió que el sentido de movimiento era el contrario, puesto que lo que se mueve por el interior del circuito son los electrones de carga negativa. En resumen, el sentido convencional de la corriente tomaremos que es aquel que va en sentido contrario al de las agujas del reloj. En la parte inferior de la diapositiva se presentan distintos símbolos para otros elementos que pueden estar presentes en el circuito. En la siguiente diapositiva se nos presentan las diferentes magnitudes eléctricas con sus unidades del sistema internacional. Por ejemplo, las más habituales que emplearemos en cálculos son la intensidad, con la unidad en el sistema internacional del amperio, la resistencia, que se mide en ohmios, la potencia, a la que le corresponde el vatio,
La energía, que sabemos que en sistema internacional es el julio, pero que en ámbitos de electricidad se suele emplear la unidad de kilovatio hora. Y por último, la carga, la cual se mide en coulombs. En el estudio de las magnitudes eléctricas comenzaremos con la intensidad de corriente. Esta es la carga eléctrica que pasa por una sección de un conductor en una unidad de tiempo, lo que se ve claramente expresado en la fórmula que tenemos a continuación. En el sistema internacional, esta magnitud se mide en amperios, como ya hemos comentado. La intensidad de corriente se mide con un aparato llamado amperímetro. Para medir la intensidad, el amperímetro se debe colocar en serie con el elemento de estudio, para que así por ambos pase la misma corriente. Otra magnitud eléctrica fundamental es el voltaje o diferencia de potencial. Esta es la energía que gana o pierde la unidad de carga cuando pasa de un punto a otro. En el sistema internacional, esta se mide en voltios. También se conoce con el nombre de caída de tensión. El voltaje se mide con un aparato llamado voltímetro. Para medir la diferencia de potencial de un elemento de circuito, el voltímetro se debe colocar en paralelo con este elemento. La tercera de las magnitudes eléctricas fundamentales sería la resistencia. Como dice la palabra, sería la oposición que ofrece un elemento al paso de la corriente. En el sistema internacional se mide en ohmios. Para un conductor, la resistencia depende de la longitud, del grosor y del material del que esté hecho. En la fórmula se observa claramente esta dependencia con los factores que hemos comentado anteriormente. Uno de esos factores es el parámetro ρ, que es lo que se conoce con el nombre de resistividad del material. Ley de Ohm. En un circuito eléctrico, las cargas eléctricas se mueven implicando que la diferencia de potencial entre los extremos de un elemento de un circuito sea igual a la intensidad que lo atraviesa multiplicada por su resistencia. Esto se observa en la ecuación que estamos subrayando ahora en pantalla. Voltaje igual a intensidad por resistencia. Esta ley fue enunciada en 1826 por George Simon Ohm e implica las tres variables fundamentales que hemos comentado anteriormente. Para medir dichas variables eléctricas se emplea un polímetro, también conocido como multímetro, que tiene un mando selector y distintas escalas. El objeto en sí lo podemos observar en la imagen que se encuentra a la derecha de la pantalla. Para medir la intensidad se emplea el aparato en modo amperímetro, situándolo en serie al elemento del que se quiere obtener medida. Para el caso del voltaje emplearemos el modo voltímetro, situando el aparato en paralelo al elemento. Tipos de circuitos. Los elementos de un circuito pueden conectarse en serie, en paralelo o mezcla de ambos, como sería en los circuitos mixtos. En caso de varias resistencias, tenemos ejemplos que aparecen a continuación en pantalla. Resistencias en serie, resistencias en paralelo o, en el caso inferior, que es un circuito mixto en el que las resistencias están siguiendo la combinación de las dos anteriores. Lo principal que debemos de saber viene resumido en el cuadro siguiente. En el caso de tener un circuito en serie, la corriente que pasa por cada resistencia es la misma. Sin embargo, el voltaje es igual a la suma de los voltajes individuales que atraviesan cada resistencia. Para el caso de la resistencia equivalente o total del circuito, nos encontramos la misma situación que para el voltaje. Hablando de los circuitos en paralelo, observamos que la intensidad sería igual a la intensidad suma de las distintas que nos encontramos en cada resistencia. Mientras que, sin embargo, el voltaje de la fuente es el mismo en cada resistencia, pues es el mismo que el del circuito en total. Para la resistencia equivalente o total necesitaríamos hacer la suma, pero esta vez de las inversas de cada una de las resistencias. En esta siguiente diapositiva tenemos el caso, pero para varias pilas. Cuando hay varias pilas que se encuentran en serie, resulta que la suma de todas esas diferencias de potenciales nos dan la diferencia de potencial total del circuito. Para el caso de un circuito con varias pilas pero que se encuentre en paralelo, podemos comprobar cómo el valor del voltaje total coincide con el valor de los voltajes individuales de cada pila.
Energía y potencia eléctrica. La energía de la corriente eléctrica es la que tienen las cargas que circulan por el circuito. Repetimos de nuevo que la unidad de medida en el Sistema Internacional de la Energía es el julio, aunque habitualmente se emplean los kilovatios hora. En pantalla se muestra la equivalencia entre unidades, en las que un kilovatio hora corresponde a 3,6 millones de julios. Hay diferentes ecuaciones que expresan la energía eléctrica de un circuito. Desarrollándolas y pasando de unas a otras, podemos llegar al final a la posiblemente más famosa, que es que la energía eléctrica coincide con el cuadrado de la intensidad multiplicado por la resistencia y por el tiempo. Por otra parte, tenemos la potencia eléctrica, que es la cantidad de energía desarrollada o consumida por un aparato en la unidad de tiempo. Su unidad en el Sistema Internacional es el vatio. Al igual que la unidad de energía está nombrada así en honor al físico británico James Prescott Joule, para la unidad de potencia se emplea el nombre en recuerdo del ingeniero británico James Watt. Existen distintas aplicaciones de la corriente eléctrica. Estas están basadas en los efectos que llegan a producir. Por ejemplo, son un efecto mecánico aquellos en los que se produce cuando los motores eléctricos aprovechan la corriente eléctrica para producir un movimiento giratorio. Está también el efecto magnético, que se produce cuando una barra de hierro, al tener enrollado un trozo de cable de cobre, actúa como un imán. Por otra parte, tenemos el efecto sonoro, que se produce cuando la corriente eléctrica se transforma en sonido en los altavoces. El conocido efecto luminoso, que es el que se produce en bombillas, pantallas, televisores. Y por último, el efecto calorífico, que se produce cuando la corriente eléctrica circula por un cable o resistencia y éste se calienta. A la transformación de la energía eléctrica en energía térmica, transmitiéndose en forma de calor, se le denomina efecto Joule. Además de los efectos anteriores, también la corriente eléctrica puede producir efecto químico, provocando reacciones químicas como la electrólisis del agua. Centrales eléctricas. Las centrales eléctricas son instalaciones donde se fabrica la electricidad, es decir, donde se produce la energía eléctrica a partir de otras fuentes de energía. En la mayoría de centrales se genera corriente alterna haciendo girar electroimanes, el rotor, dentro de una pieza estática que alberga las bobinas donde se induce la corriente, el estator. El rotor gira mediante una turbina movida por vapor de agua, agua embalsada que cae o el viento, según el tipo de central eléctrica. En la imagen de pantalla tenemos el mecanismo con el que producimos corriente alterna. En él aparece el rotor, que es el electroimán que gira alrededor del estator. Este rotor está conectado a un eje de giro que se mueve debido al movimiento giratorio de una turbina provocado por el vapor de agua, el viento o dependiendo del elemento que se utilice en dicha central eléctrica. Del movimiento de giro y consecuente variación del campo magnético se genera una corriente eléctrica. Ahora entraremos en el estudio de los distintos tipos de centrales eléctricas. La primera sería la central hidroeléctrica. En esta observamos cómo el agua embalsada llega a una turbina a través de un canal que mueve sus palas. El movimiento de la turbina se transmite al rotor, que induce la corriente en el estator del generador. En la imagen de la izquierda observamos cómo el agua en caída mueve las turbinas del generador. En la de la derecha tenemos los distintos elementos y la conexión que hay entre ellos. Un segundo tipo es las centrales térmicas de combustión. En estas, el calor que resulta de la combustión de carbón, gas o derivados del petróleo convierte agua en vapor. El vapor hace girar la turbina y ésta transmite su movimiento al rotor, que induce finalmente la corriente en el estator del generador. En la imagen de la diapositiva se observan las etapas del procedimiento de generación de corriente alterna. Primero, la entrada de combustible es utilizada en una reacción química para generar vapor de agua a partir de agua. Este vapor de agua mueve una turbina, que a su vez el movimiento este es transmitido para que el generador genere corriente alterna. La quema de combustibles genera unos residuos gaseosos que son expulsados por chimeneas.
que emiten a la atmósfera gases que son nocivos y además contaminantes. El tercer tipo es la central térmica nuclear. Al producirse la fisión nuclear, se libera una gran cantidad de calor que convierte agua en vapor de agua. Este vapor de agua hace girar una turbina y ésta transmite su movimiento al rotor, que induce la corriente en el estator del generador. Por tanto, el funcionamiento es similar al visto en las centrales eléctricas anteriores. Y para aprovechar mejor la energía del vapor, la turbina tiene varios discos de álabes o aspas, de radio cada vez mayor. El giro de la turbina hace girar el rotor, que induce corriente en las bobinas del estator. También podemos destacar que se emplea un material radiactivo que suele ser óxido de uranio en forma de pastillas. Además, se necesita de un moderador, que es un material cuya función es controlar la reacción de fisión. La cuarta es la central eólica. Los aerogeneradores aprovechan la energía del viento para generar energía eléctrica. La fuerza del viento mueve las aspas del aerogenerador, que transmite su movimiento al rotor de un generador. El rotor gira en su interior e induce corriente en las bobinas del estator exterior. Por tanto, el generador transforma el movimiento de giro del multiplicador en electricidad. Si ahora analizamos los distintos elementos que forman este tipo de centrales, tenemos en principio la torre, que mantiene la góndola a gran altura donde la velocidad del viento es mayor. Por otra parte, la góndola es la que está situada en la parte superior de la torre, que contiene el multiplicador y el generador. En el interior de la góndola nos encontramos con el rotor, que está formado por varias palas que tienen la misma forma que la ala de un avión y giran cuando sopla el viento. El multiplicador, que es un sistema de engranajes que aumenta la velocidad de giro del rotor. Y por último, el generador, que produce corriente eléctrica a partir del giro del multiplicador. Finalmente, esta corriente se envía a un transformador, que cambia el voltaje a uno de alta tensión para su óptimo transporte por la red. La quinta y última es la central solar fotovoltaica. Cuando los fotones de la luz solar inciden sobre un panel de material semiconductor como el silicio, comunican energía a sus electrones y logran que se pongan en movimiento. Se origina así una corriente continua que se puede utilizar para alumbrar una bombilla, una señal de tráfico o un pequeño dispositivo. Una central fotovoltaica produce energía eléctrica en gran cantidad utilizando muchos paneles orientados adecuadamente. La energía eléctrica se transporta de manera más eficiente en forma de corriente alterna. Por eso se utilizan un inversor y un transformador para darle el voltaje adecuado para distribuirla por la red eléctrica. Si observamos la imagen, tanto los rayos solares como los paneles fotovoltaicos compuestos por silicio, como posteriormente el convertidor, son los elementos básicos para esta central solar fotovoltaica. Transporte de la electricidad. La energía eléctrica que se produce en las centrales eléctricas se transporta mediante cables eléctricos. Por ello existe una red eléctrica nacional. La energía que se pierde es menor cuanto mayor es el voltaje, también llamada tensión eléctrica. Por ello, la corriente que se produce en las centrales se transforma en corriente de alta tensión y así se transmite por las líneas de la red eléctrica que recorren el país. Antes de que entre en las fábricas o en las casas, se reduce de nuevo la tensión para que se pueda utilizar. En el esquema de pantalla observamos la corriente eléctrica cómo va pasando por distintas etapas desde la central generadora hasta llegar al cliente residencial. Mediante distintas estaciones y subestaciones eléctricas se aumenta el voltaje de manera que la corriente eléctrica pase por hilos conductores conectados en torres de alta tensión y que finalmente llegan a subestaciones en las que se disminuye el voltaje para finalmente distribuirla a las distintas viviendas o fábricas. Impacto medioambiental de la electricidad. La energía eléctrica es una energía limpia en el lugar en el que se utiliza, pues no produce ningún tipo de residuos. Pero no sucede lo mismo en el momento de la producción o el transporte. Existe un impacto durante la producción, pero también existe un impacto en el transporte, como por ejemplo el peligro de que se produzcan descargas o incendios.
lo que conlleva un impacto medioambiental terrestre, también alterando la vida de las aves del lugar. En la tabla de diapositiva observamos los distintos impactos atmosférico, acuático y terrestre que existen para los distintos tipos de centrales eléctricas. En cuanto al impacto atmosférico, observamos que prácticamente no es importante en general para la mayoría de las centrales, quitando el caso de la central térmica de combustión. En cuanto al impacto acuático, vemos que hay variedad, pero lo importante y más destacable es el impacto terrestre, puesto que afecta bastante en la alteración del paisaje. Producción y consumo. Se puede observar que a lo largo del tiempo cada vez es mayor la energía eléctrica producida y que se va requiriendo para la sociedad. Últimamente lo que va en aumento es el empleo de fuentes de energías renovables para generar energía eléctrica. En cuanto a la producción eléctrica española, podemos observar el diagrama de sectores que hemos colocado en la parte superior. La energía nuclear es la principal fuente para generar energía eléctrica, seguido de la eólica, el carbón y la hidráulica. En el diagrama de sectores colocado en la parte inferior de la izquierda, tenemos el porcentaje de empleo de energía eléctrica para los diferentes sectores. El principal sector de empleo de energía eléctrica es el minero, seguido del industrial y posteriormente del residencial. En el diagrama de sectores de la derecha observamos el porcentaje de energía consumida para cada aparato o instrumento empleado en la vida cotidiana.